Bueno, entonces vamos a hablar de presión arterial. ¿Sí? Cualquier cosa, si tienen alguna duda me paran o me dicen. El tema es así. Esta es la definición de presión arterial. ¿Sí? Es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. ¿Sí? Es como que imagínense a la arteria como un tubo y la sangre, que es el líquido o el fluido que está dentro de él, ese fluido que es la sangre hace fuerza, hace presión contra las paredes, y eso se puede medir, y eso es la presión arterial, es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria. ¿Y por qué es importante la presión arterial? Esto me parece fundamental, esto último de acá abajo, porque muchas veces tal vez no le dan importancia y se quedan solamente con la primera parte de la definición. Tener una presión arterial adecuada es esencial para poder perfundir o irrigar, ¿sí? Perfundir y irrigar son sinónimos de llevar sangre a los tejidos. Entonces, la presión arterial es fundamental para poder llevar sangre a los tejidos. ¿Estamos? Cuando ustedes sean enfermeros van a ver que es recontra frecuente que lleguen a la guardia pacientes accidentados o lo que fuese, o con un mal estado general, y que tengan problemas en su presión arterial, tengan la presión tan baja que eso haga que el paciente se pueda morir, y nosotros después tenemos que hacer intervenciones para poder devolver la presión arterial a los valores normales. Además, piensen lo siguiente, piensen esto: el corazón está a nivel del tórax, el corazón está a nivel del tórax, y piensen que la cabeza, el cerebro, está más arriba, ¿no? En la cabeza. El corazón tiene que bombear sangre, y esa sangre tiene que subir hacia la cabeza y superar a la fuerza de la gravedad. Entonces yo siempre pienso y hago la analogía con un edificio. Si yo quiero mandar agua al último piso, necesito una bomba que lleve con fuerza el agua y que pueda llevar hasta el último piso, vencer la gravedad, porque si no, no te llega agua. O si tenés un tanque arriba de tu casa. Acá pasa lo mismo. Vos necesitas una adecuada presión arterial para poder mandar sangre al cerebro. Si esa sangre no tiene presión, si el corazón no bombea con presión, no te llega sangre al cerebro. ¿Sí? Y ese es el concepto más importante. Después hay una serie de términos que van a leer y que se usan cotidianamente, que tal vez muchos los conocen. Es presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, los más conocidos cuando toman la presión del pulso y presión arterial media, ¿sí? Les voy a explicar un poquito cada uno de estos parámetros para que sepan diferenciarlos, ¿sí? Porque hacen referencia a diferentes cosas. Vamos primero con estos dos de acá arriba, presión arterial sistólica y diastólica, que, como les decía, estos son los que seguramente han escuchado cuando toman la presión arterial. Vieron que se miden o le miden la presión arterial a alguien, y el primer valor, el más alto, es la sistólica, y el más bajo es la diastólica. Bueno, el tema es así: ¿de dónde surgen esos valores? Quiero que miren este gráfico, primero el de arriba, miren, y después miramos el de abajo. Este es un gráfico, olvídense la línea roja por ahora, por ahí lo conocen, otros no. Vieron que el corazón, cuando se contrae y expulsa sangre, la función cardíaca, mejor dicho, ocurre en dos fases: la sístole, que es la contracción, y la diástole, que es la relajación. En sístole, el corazón expulsa sangre; en diástole, el corazón se relaja y se llena de sangre. Entonces siempre es un sístole, que es el latido, diástole, relajación, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Así como funciona el corazón: se contrae, se relaja, se contrae, se relaja.
expulsa sangre, se llena, expulsa sangre, se llena. Entonces, este grafiquito quiero que se fijen bien. Ahora no presten atención a la raya roja, pero fíjense cómo ven que es sístole, después hay un periodo de tiempo que es diástole, después hay un periodo de tiempo que es sístole, después hay un periodo que es diástole. Ahora quiero que miren el de abajo, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que hemos hablado recién, de sístole y de diástole, o el de arriba, miren el que quieran, se combina. La línea roja lo que está representando es lo siguiente. Fíjense, el eje X, que es el que está acá abajo, mide tiempo, ¿sí? Es algo que está ocurriendo, es un evento, por eso mide tiempo. Y el eje Y está midiendo el valor de presión arterial. Nosotros a la presión arterial la medimos en milímetros de mercurio, mmHg. Milímetro de mercurio es una unidad de presión, ¿sí? Entonces, qué sé yo puedo tener una presión arterial sistólica de 120 milímetros de mercurio y puedo tener una presión arterial diastólica de 80 milímetros de mercurio. Cuando nosotros vulgarmente tomamos la presión arterial y decimos tengo 12,8, tengo 14,9, lo que estoy diciendo es que tengo 12, o mejor dicho, 120 milímetros de mercurio, 8, o mejor dicho, 80 milímetros de mercurio. Es una unidad de presión arterial. Entonces, esta curva roja lo que está mostrando es cómo los valores de presión arterial cambian, ¿sí?, durante el ciclo cardíaco, ¿sí? Si miramos acá arriba, fíjense, esta partecita del gráfico corresponde a la sístole, cuando el corazón está expulsando sangre. Fíjense qué pasa con la presión. Los niveles de presión arterial suben, y después cuando pasamos a la diástole, ¿sí?, cuando pasamos a la diástole, los niveles de presión arterial bajan. Y después otra vez, el corazón se contrae, los niveles de presión arterial suben. Cuando el corazón se relaja, los niveles de presión arterial caen. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que quiere mostrar el gráfico entonces? Cómo los niveles de presión arterial oscilan o se van modificando durante el ciclo cardíaco. Cómo se modifican constantemente por la contracción y por la relajación del corazón. ¿Está bien? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta alguien? Yo no, profe. Bueno, perfecto. Entonces, les explico esto, más que nada, no para volverse locos, sino para poder explicarles el concepto de presión arterial sistólica, que es el verde, y presión arterial diastólica, que es el azul, ¿sí?, que es lo que nosotros informamos cuando tomamos la presión arterial. La presión arterial sistólica se define como aquella, o mejor dicho, aquel valor de presión arterial máximo durante la sístole. O sea, es el valor de presión arterial más alto que se registra en sístole. Son los piquitos de las montañas. La presión arterial diastólica es la mínima presión o la presión arterial más baja que se registra en diástole. Esa es la presión arterial diastólica. Y son el vallecito. La sistólica es la más alta que se registra en sístole. La diastólica es la más baja que se registra en diástole. Por eso les hacía este grafiquito también, no les hice uno solo, para que vean esto. Ven que el punto verde es el punto más alto que está al final de la sístole. Y la diastólica es el punto más bajo de presión arterial que está al final de la diástole. ¿Está? Eso es lo que nosotros informamos cuando nosotros tomamos la presión arterial. ¿Mm?
Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero me parece que esto de sistólica y diastólica es bastante fácil. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Los más difíciles son estos que están acá. Me paran, si tienen alguna duda, no entienden, me paran. Esperen que se me trabó. Ahí está. Esto ahora se los explico. Esto les quiero mostrar. ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos sistólica y diastólica, que eran por ahí los más conocidos? Pero después, a partir de esos dos, a partir de la sistólica y de la diastólica, nosotros podemos obtener otros dos indicadores que son la presión del pulso y la presión arterial media. Esto es importante que sepan diferenciarlas, cómo se calculan unas de otras, ¿sí? La presión del pulso se define como la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. O sea, sistólica menos diastólica. Yo le mido la presión a un paciente, me da que tiene 120 milímetros de mercurio de sistólica, 80 milímetros de mercurio de diastólica. Si quiero calcular cuál es su presión de pulso, hago 120 menos 80. Esa va a ser su presión del pulso. ¿Para qué sirve la presión del pulso? Dos palabras, no se enrosquen con esto. Es un indicador de riesgo cardiovascular, ¿sí? Cuanto mayor sea esta diferencia, mayor será el riesgo cardiovascular de la persona, ¿sí? Mayor será el riesgo cardiovascular de la persona. Pero bueno, es un indicador de riesgo cardiovascular. Después, este sí es bastante importante. Presión arterial media. La presión arterial media lo tienen que pensar como si fuese el promedio de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Pero promedio entre comillas, porque no se calcula sistólica más diastólica dividido 2, sino que se calcula de la siguiente forma. Espérenme porque me agarró duda. Ahora quiero confirmar una sola cosa. Espérenme. Ay, esta máquina qué lenta que anda. Espérenme, presión arterial. Ahora me agarró duda si es un más o un menos eso. Bánquenme un minutito, chicas, porque me parece que me confundí. Puse un menos y es un más. Esperen que lo confirmo acá. 2 minutos. Así no les queda mal el concepto. Pero, a ver, lo que tienen que pensar es que sí, lo puse mal, más. Esto que está acá es un más, chicas, Esto es un más. Ahí está. Ahora sí. Lo que les quería decir es esto. La presión arterial media, lo que tienen que pensar es como si fuese el promedio de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Pero no es un promedio que se calcule sistólica más diastólica dividido 2, sino que se calcula de un poquito diferente porque la duración de la presión arterial, por la duración de la diástole es mayor. Y se calcula así: presión arterial diastólica más
abro paréntesis, sistólica menos diastólica dividido 3. ¿Sí? Vamos a lo importante, ¿para qué? O sea, ¿qué significa este concepto? Ustedes piensen lo siguiente, como vimos anteriormente, la presión arterial está constantemente fluctuando entre un valor máximo y un valor mínimo, ¿sí? Todo el tiempo está haciendo, hace eso, va una máxima, mínima, máxima, mínima, máxima, mínima. Ahora, si yo quiero calcular cuál es el valor promedio que tenemos durante el ciclo cardíaco, ¿sí? La media que hay durante el ciclo cardíaco, yo calculo la presión arterial media y se calcula de esta forma. Esto lo que me va a decir es que la presión arterial promedio que yo tengo es de, no sé, 100 milímetros de mercurio. 100 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la importancia de presión arterial media? Que este es un indicador de perfusión de los tejidos o un indicador de irrigación o un indicador de cuánta sangre le está llegando a los tejidos, o mejor dicho, si a los tejidos les está llegando un adecuado aporte de sangre. Es lo que dice acá, ¿ven? Una presión arterial media adecuada indica que a los tejidos les está llegando sangre de manera óptima. Si yo a un paciente le tomo la presión arterial sistólica, le tomo la diastólica, calculo la presión arterial media y me da un valor muy bajito, lo más probable es que no esté llevando sangre de forma adecuada a la cabeza, a los riñones o al órgano que ustedes quieran, pero sobre todo a la cabeza, sobre todo a la cabeza. Y lo más probable es que ese paciente esté desmayado, confuso, etc. ¿Está bien? Pero estos son entonces dos conceptos que por ahí no son tan conocidos y sepan la diferencia de cómo calcularlos y qué significan. Uno es la diferencia y significa riesgo y otro es una cuenta un poco más compleja, es como una especie de promedio, es una especie de promedio e indica la indemnidad de la perfusión de los tejidos, si la sangre está llegando con presión a los tejidos. Y quédense con este concepto. Si un paciente viene con una presión arterial media muy baja, eso significa que no está llevando bien sangre a los tejidos. Estos son los valores normales de presión arterial, ¿sí? Típicamente se considera que una persona tiene un nivel adecuado de presión arterial sistólica cuando tiene 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Creo que es de 120 a 35 es lo normal, o 120, 130, 120, 135, 120, 130. Creo que la Sociedad Argentina de Cardiología toma hasta 130. Hasta 35, perdón. 120 a 135 y la presión arterial diastólica es de 80 lo normal a 84. ¿Sí? Se define hipertensión arterial como niveles de presión arterial sistólica mayores a 140 de sistólica o niveles de presión arterial diastólica mayores a 90. ¿Sí? Cuando los niveles de presión arterial son tan altos, bueno, se favorece el desarrollo de un montón de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Infarto, ACV, enfermedades, arteriopatía periférica, etc. No lo tienen que saber eso. ¿Hasta acá alguna duda, chicas, con esto? Porque ahora vamos a pasar a la parte más física. ¿Preguntas? Yo no, profe. Bueno. Vamos con esta parte que es la más difícil, ¿sí? Hay mucha fórmula, pero no se asusten. Esto lo tienen que combinar con lo que vieron. Está bien, yo no tuve la clase con ustedes, pero la tienen grabada. Y si no, los teóricos de la facultad.
con la parte de hemodinamia, ¿sí? Les vuelvo a repetir, hemodinamia y presión arterial, pero sobre todo hemodinamia, se toma un montón se toma. Yo no sé si hay alguien que haya ya cursado la materia el año pasado, pero hemodinamia lo toman un montón. Así que es un tema que lo tiene que tener clarito, ¿sí? El tema es así. Si recordamos una fórmula que habíamos visto en hemodinamia, ¿sí? Les hago un breve repaso si alguien no vio el tema de hemodinamia. La hemodinamia es una ciencia que estudia cómo se mueven los fluidos, ¿sí? Por los tubos. En este caso, hemodinamia estudia cómo se mueve la sangre y todos sus determinantes en el árbol circulatorio, en los vasos sanguíneos. Hay una fórmula que es muy importante en hemodinamia que se llama ley de Poiseuille, que es esta que está acá, que establece que el caudal, abro paréntesis, el caudal es la cantidad de fluido que pasa por un punto en unidad de tiempo. Es como que más fácil, yo abro la canilla y mido cuánta agua sale por la canilla en una hora. Eso es un caudal, ¿sí? Eso es un caudal. En el organismo, el caudal es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, ¿sí? La cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, ese es el caudal del cuerpo y es de 5 litros por minuto. Igual esto, todo lo que es corazón, lo vamos a ver después de las vacaciones. Caudal, entonces, es igual a presión, ¿sí? Que hace el líquido sobre las paredes del tubo. Entonces, si lo aplicamos a fisiología, sería la presión arterial, dividido resistencia periférica. Que resistencia periférica es un concepto que hace referencia a una suma de factores que se oponen a que el líquido circule, ¿sí? Con facilidad. Es como una especie de freno, por eso se llama resistencia. Y está compuesto por un montón de factores. Los más importantes que ustedes tienen que saber son la viscosidad de la sangre y, por sobre todas las cosas, el radio de las arteriolas. Les recuerdo, para aquellos que por ahí no se acuerdan, imagínense que esto es un tubo, que yo lo parto a la mitad y le estoy viendo la boquita del tubo. Acuérdense que el radio es esto, es la distancia que hay desde el centro hasta la pared. Esto es el radio, o sea, es la mitad del diámetro, ¿sí? Entonces les ponía acá que lo más importante es la viscosidad de la sangre y el radio de los vasos. Y esto me parece fundamental porque se los van a preguntar. No es el radio de cualquier vaso el que nos importa, sino que es el radio de un tipo de vaso llamado arteriola. Arteriola, eso es esencial que se acuerden. No es en las venas, no es en los capilares, no es en las arterias, es en las arteriolas. ¿Por qué? Porque estas tienen un montón de músculo en sus paredes, entonces, arteriolas. Si nosotros cortamos a la arteriola y la vemos así, le vemos la boquita a la arteriola, acá viene la sangre, ¿no? Y todo por acá afuera en su pared está lleno de músculo. Músculo, 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 músculo. Tiene mucho músculo, esa es su característica principal. Entonces, si el músculo se contrae, la arteriola se cierra. Si el músculo se relaja, la arteriola se dilata. Esto es lo que llamamos vasoconstricción y esto es lo que llamamos vasodilatación. Este seguramente sea el factor más importante que determina la resistencia periférica, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula que hemos visto en hemodinamia, yo la puedo reordenar matemáticamente, es como despejar la X, ¿sí? Y lo que hago es, como caudal es igual a presión dividido resistencia, paso a la resistencia multiplicando y me queda que
presión arterial es igual al caudal por resistencia periférica. ¿Sí? Y yo les había dicho que como el caudal en nuestro cuerpo hace referencia a la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, parámetro llamado volumen minuto, se llama volumen minuto, ¿sí? Ese es el caudal de nuestro cuerpo. Les voy a repetir, la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, lo vamos a ver la próxima. La fórmula te queda así, que presión arterial, o sea, comparen esto, ¿no? Esta con esta. Presión arterial es igual al caudal, o sea, volumen minuto, la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, pero no se preocupen porque lo vamos a ver la próxima, multiplicado la resistencia periférica. ¿Para qué me sirve saber esta ecuación? Porque el organismo regula la presión arterial ajustando estos parámetros. Ajusta el volumen minuto o ajusta la resistencia periférica para poder mantener niveles de presión arterial óptimos. Ya fíjense que es una cuestión matemática y biológica que se combinan. Por eso es importante saber presión arterial, porque sobre estos saber la ecuación, porque sobre estos parámetros es donde va a ajustar el organismo, son como los botoncitos que tiene el organismo para poder controlar la presión arterial. Lo mismo, espérenme. Fíjense esto, otra vez la fórmula. Presión arterial es igual a volumen minuto, o sea, el caudal por resistencia periférica. Recuerden que también lo dimos en hemodinamia, esta resistencia periférica tiene una fórmula, ¿sí? Que es esta que está acá. Esta que está acá, ¿sí? Esta. Recuerden que resistencia periférica es igual a 8 por longitud de los vasos por viscosidad, todo dividido por el número pi, 3,14, por radio de las arteriolas, lo que se había explicado, radio de las arteriolas, a la cuarta potencia. O sea que es radio a la cuarta. Yo a los chicos que les di la clase el lunes, y está en la grabación se los digo, para recordar con mayor facilidad esta fórmula, porque por ahí es muy larga, olvídense del 8, porque es una constante, olvídense de la longitud, porque la longitud de los vasos es algo que nosotros no podemos cambiar. Yo no puedo hacer que mi arteria crezca, que ahora mide 10 centímetros y después mida 15 centímetros, no lo puedo hacer. La viscosidad es un parámetro importante, ¿sí? Recuérdenlo. El pi dividido todo eso, ¿no? Pi es una constante, 3,14, olvídense. Y el radio de las arteriolas, por favor nunca se lo olviden, que es lo más importante. Entonces, a modo de simplificar esto para poder recordarlo más fácil, pueden hacer así, que resistencia periférica es igual a viscosidad de la sangre dividido el radio de las arteriolas. Arteriolas. A la cuarta potencia. A la cuarta potencia. Esto es muy importante también. Y recuerden entonces de temas que hemos visto antes, que todo lo que está en el numerador es directamente proporcional, todo lo que está acá es directamente proporcional, o sea que si la viscosidad aumenta, la resistencia periférica aumenta, y todo lo que está abajo, en el denominador, nosotros lo llamamos inversamente proporcional. Si el radio aumenta, la resistencia periférica baja. ¿Sí? Tengan presente esto cuando estudien, porque fíjense, si presión arterial es igual a volumen minuto por resistencia periférica
y resistencia periférica depende de viscosidad y del radio de las arteriolas, si yo cambio la viscosidad o si cambio el radio de las arteriolas, voy a cambiar la presión arterial. O sea, voy a cambiar la resistencia periférica y en segunda instancia voy a cambiar la presión arterial. ¿Sí? Por eso es que está todo relacionado acá. Si a alguno no le quedó claro el concepto de viscosidad, porque por ahí no lo vio el video, la viscosidad de la sangre hace un poquito referencia a su definición, a la palabra. La sangre puede ser poco viscosa y ser parecida al agua, o la sangre puede ser muy viscosa y ser parecida al dulce de leche. El dulce de leche es algo muy viscoso, el agua es algo livianito. La sangre puede fluctuar, o sea, la sangre puede ser muy viscosa o menos viscosa. ¿De qué depende? Fundamentalmente de la cantidad de glóbulos rojos. Cuanto menos glóbulos rojos vos tenés, en la sangre predomina el plasma. Entonces es más ligerita la sangre. Cuando vos tenés muchos glóbulos rojos, tu sangre ya es una especie de barro y es más parecido al dulce de leche, es muy viscoso. La viscosidad generalmente se altera en enfermedades. No es algo que nuestro cuerpo esté todo el tiempo modificando. Lo que todo el tiempo está modificando el cuerpo es el radio de las arteriolas. Esto está todo el tiempo modificando el radio de las arteriolas, el cuerpo. ¿Sí? Y yo después les puse que volumen minuto a su vez también se puede desmenuzar en otros factores, pero que hoy no le doy importancia porque ya es tema de corazón eso, pero para tirarle así un par de conceptitos que algunos los conocen de la cultura. Por ejemplo, el volumen minuto, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, depende de la frecuencia cardíaca, cuánto late el corazón en un minuto, y del volumen sistólico. Si yo cambio la frecuencia cardíaca, si yo cambio el volumen sistólico, cambio el volumen minuto y por tanto cambio la presión arterial. Entonces, para cerrar esta diapositiva, ¿por qué es importante saber la fórmula de presión arterial? Porque sobre estos parámetros el cuerpo regula la presión arterial. Es importante saber la fórmula de la resistencia periférica, ¿sí? Que se las simplifica acá, para saber cuáles son los determinantes de resistencia y por lo tanto para saber cómo modificar la presión arterial y lo mismo volumen minuto. Si yo sé cuáles son los factores que determinan el volumen minuto, puedo saber cómo modificar a la presión arterial. Entonces yo acá les hice como un cierre. Nada, conocer esto es fundamental porque el cuerpo regula la presión arterial ajustando estos parámetros. ¿Sí? Con esto que están acá. Entonces el cuerpo controla la presión arterial ajustando radio de las arteriolas, ajustando, ¿ven? Radio de las arteriolas, vasoconstricción y vasodilatación, y ajustando frecuencia cardíaca y volumen sistólico, que no importa porque no lo vamos a ver hoy, ¿sí? Pero nosotros modificamos principalmente estos parámetros, y al modificar estos parámetros, yo cambio la presión arterial, o la subo o la bajo, ¿sí? Por eso es importante esto. O la subo o la bajo, toqueteando todo esto. Bueno, y acá lo que les hice fue juntar todo, es como que les desmenucé la ecuación. Así la tienen que estudiar para mí. Hagan lo que quieran, pero esta fórmula que está acá arriba es la de resistencia periférica. Y esta que está acá arriba, que todavía no la tienen que saber, no pasa nada. Upa. Es la de volumen minuto. Entonces fíjense, si yo toqueteo viscosidad, o toqueteo radio de las arteriolas, o toqueteo frecuencia cardíaca, o toqueteo volumen sistólico, en definitiva lo que estoy haciendo es cambiar a la presión arterial.
¿Sí? Fíjense estos ejemplos. Si la viscosidad de la sangre aumenta, ¿sí? Esperen que voy a agarrar el lapicito y voy a poner otro color. Si la viscosidad de la sangre aumenta, por ejemplo, en una... esto lo hice mal, esto es así, esto está mal. Esto es al revés, esto va acá y esto va acá. Me quedó mal. Por ejemplo, les decía, si la viscosidad de la sangre aumenta, como es en el caso de una enfermedad llamada policitemia, que vos tenés muchos glóbulos rojos, la viscosidad aumenta, ¿sí? La resistencia periférica va a aumentar y por tanto la presión arterial va a aumentar. Fíjense que la viscosidad está en el numerador. Si la viscosidad aumenta, aumenta la resistencia periférica y por tanto aumenta la presión arterial. Caso contrario, un paciente anémico que no tiene glóbulos rojos, si su viscosidad disminuye, todo al revés, si la viscosidad disminuye, la resistencia periférica disminuye y la presión arterial va a disminuir. ¿Qué pasa con el radio de las arteriolas? Fíjense esto. Si el radio de las arteriolas aumenta, es decir, acá fíjense, si aumenta, es decir, hay vasodilatación, la boquita del tubo se abre. Si el radio de las arteriolas aumenta, como está en el denominador, la resistencia periférica disminuye y la presión arterial disminuye. Caso contrario, y les voy a dar un ejemplo y para que no se lo olviden más. Si el radio de las arteriolas baja, es decir, se cierra, hace vasoconstricción, ¿sí? Estos son dos conceptos importantes, vasodilatación y vasoconstricción, que sepan. Si hay vasoconstricción porque el radio disminuye, la resistencia periférica aumenta, porque estás en el denominador, es inversamente proporcional, radio con resistencia. Y si la resistencia aumenta, la presión arterial aumenta. Esto es lo que yo les decía a los chicos del lunes. Vieron que cuando alguien está con una manguera regando las plantas, ¿sí? O regando el pasto, si yo quiero regar un lugar que está más lejos y no me quiero mover, típicamente nosotros ¿qué hacemos? Le metemos el dedo a la manguera, al pico de la manguera, y eso hace que el chorro salga más fuerte. Bueno, lo que estoy haciendo cuando pongo el pulgar sobre la manguera es disminuir el radio, hacer vasoconstricción de la manguera, estoy aumentando la resistencia periférica de la manguera y por tanto el agua que sale no es que sale más cantidad de agua, sale agua más fuerte, con más presión, sale con más presión arterial o con más presión del agua. Y por eso yo puedo regar lugares que están más lejos, ¿sí? Así funciona el cuerpo. Si yo hago vasoconstricción, aumento la resistencia y la presión del chorro sanguíneo va a ser mayor. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda con esto? Que es lo más difícil esto. No, profe, está bien. ¿Seguro, chicas? Miren que no tengo problema en volver a explicar, ¿eh? Me dicen. ¿Las demás?
¿Se perdieron mucho? ¿No? Así como está acá, lo tienen que estudiar. Si ustedes saben esto y se sientan y se ponen a pensar qué pasa si yo cambio esto, si subo, si aumento, y se lo ponen a pensar y lo estudian así, no van a tener problemas en el parcial. Pero les voy a repetir, esto es algo fundamental que sepan, manejar estas ecuaciones. Yo sé que es algo difícil, pero vieron que yo les dije que si simplifican todo, upa, espérenme. Si ustedes simplifican esta ecuación, borran el 8, sacan la longitud, sacan pi, les queda solamente dos términos, viscosidad y radio de las arteriolas. Y después tenés frecuencia cardíaca y volumen sistólico para después, cuando demos corazón. Son dos parámetros, o sea, tienen que acordarse cuatro cositas nada más. Cuatro cositas. Y los más importantes, aunque no significa, más importantes desde el punto de vista fisiológico ahora, fisiológico, son el radio de las arteriolas, la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Sobre todo el radio de las arteriolas. Viscosidad es importante porque yo creo que les van a hacer preguntas sobre viscosidad. Y es muy importante siempre tener en cuenta, también cuando estudien, esto que nosotros estamos todo el tiempo usando en fisiología. Todo lo que está arriba, en el numerador, es directamente proporcional. Si aumenta, el otro parámetro aumenta. Y todo lo que está por abajo es inversamente proporcional. Si aumenta, baja. Si baja, aumenta. Eso sépanlo, porque se usa. Fíjense que lo dimos ya en ley de Fick cuando dimos transporte de membrana. Lo dimos acá. En corazón cuando vemos corazón, no me acuerdo, no, en corazón no. Lo vamos a ver en respiratorio, en riñón creo que también se usa. Se usa en un montón de cosas esto de directamente proporcional e inversamente proporcional. Y estaría bueno que lo sepan, ¿sí? Y por favor también tengan en cuenta los conceptos. Vasodilatación, que es igual a que el radio de las arterias aumente, o sea, vasodilatación es que se hincha. Y vasoconstricción, el radio de las arteriolas disminuye. Eso es vasoconstricción, ¿sí? Son sinónimos. ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí en el parcial te pueden poner, si el radio de las arteriolas aumenta, ¿qué pasa con la resistencia, por ejemplo? O te pueden poner, si hago vasodilatación, ¿qué pasa con la resistencia? Entonces fíjense que son dos términos sinónimos, ¿sí? Tienen que saberlos, que son sinónimos. Porque puede aparecer uno o puede aparecer el otro. Ahí está la trampita del parcial. Lo mismo vasoconstricción, ¿sí? Sepan que disminuir el radio de las arteriolas es igual a hacer vasoconstricción. ¿Está bien? Y le vuelvo a repetir, este es un tema que lo van a usar un montón en la práctica. Para mí está repiola, me re gusta. Así que si quieren después, recuerden, si pueden ver el teórico o leer algún libro, pueden seguir completándolo, pero no es más que todo esto. Entonces les digo, el radio de las arteriolas es fundamental, ¿sí? El cuerpo humano está todo el tiempo ajustando el radio de las arteriolas, o sea, haciendo vasodilatación y vasoconstricción para poder mantener niveles adecuados de presión arterial y poder regular los flujos sanguíneos, ¿sí? El radio de las arteriolas, junto con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que son dos parámetros de corazón, son tal vez los tres parámetros más importantes. Les vuelvo a repetir, viscosidad también es importante, tienen que saberlo. Lo que pasa es que la viscosidad no es un parámetro que fisiológicamente cambie continuamente, sino que generalmente cambia con las enfermedades. Si no tienen ninguna duda, vamos con la última parte, que es cómo se regula la presión arterial, ¿sí? Recuerden esto, siempre tengan en cuenta lo siguiente. Esto para mí es, a ver, por ahí esto son cosas que son medias tontas, pero tenerlo en la cabeza es fundamental para mí para cuando estén ya en la parte práctica, ¿sí?
esto que está acá. Perdónenme. Acá. Que los niveles de presión arterial son muy importantes y son muy importantes por esto que está acá. ¿Sí? Los niveles de presión arterial muy bajos significa que los tejidos no están siendo irrigados, no están siendo profundidos o no les está llegando sangre. Son todas palabras sinónimas. No les está llegando sangre. Y esto es recontra importante porque cuando ustedes estén en la guardia lo van a ver siempre. Siempre lo van a ver. ¿Sí? Y si nosotros no hacemos nada para revertir esta situación, el paciente se muere. Se muere. ¿Sí? Y cuando ustedes estén en la práctica y le midan la presión a una persona y vean que tiene la presión arterial recontra bajita, les tiene que llamar la, la atención porque puede ser una situación grave, ¿sí? Y obviamente, que seguramente ustedes ya conocen de la sociedad, que los niveles de presión arterial muy altos también son malos porque predisponen a todas las enfermedades cardiovasculares. Lo que pasa es que los niveles de presión altos generalmente provocan daño pero crónico. No es que te va a matar un nivel alto de presión arterial. Para matarte necesitas 20, 30 años de ser hipertenso. La presión arterial baja, yo puedo estar con una moladora, me corto, pierdo sangre y me muero. O sea, la presión arterial se me recontra baja y me muero. ¿Sí? O puedo tener una infección y puedo tener la presión arterial recontra remil baja y si no hace nada el personal de salud para revertir la situación, me muero. Entonces, esto que está acá es esencial tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace el organismo para mantener un nivel adecuado de presión arterial? Y esto también es importante, les digo, saber esto, porque muchas de las intervenciones médicas o intervenciones de salud que nosotros hacemos, ¿sí? Se basan en todo esto, ¿sí? Seguramente algún día, cuando ustedes se encuentran algún paciente hipotenso, le van a tener que dar noradrenalina, por ejemplo. Porque esta sustancia se da, ustedes la pueden administrar. Ahora, si tienen en la cabeza todo el mecanismo fisiológico, van a entender por qué lo están dando. Y no lo van a estar dando de memoria, sino que lo van a entender por qué. ¿Sí? Y el tema es así. La regulación de la presión arterial es un mecanismo que es recontra complejo. Yo se los traté de simplificar lo máximo que puedo porque, nada, les vuelvo a repetir. A mí no me sirve venir a tirar toda la información así de una porque si no los mareo y no se quedan con nada. Yo les puse las cosas más importantes. Sepan que esto es mucho más complejo. Hay cosas que todavía no hemos dado porque acá es muy importante el riñón y no lo hemos visto. Pero bueno, esto es lo bien general. Lo que tienen que saber es lo siguiente. Hay diferentes mecanismos mediante los cuales el organismo mantiene niveles de presión arterial adecuados. Uno de estos mecanismos es un mecanismo nervioso, ¿sí? Que depende del sistema nervioso central, que se llama sistema nervioso autónomo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando dimos sistema nervioso, cuando dimos neurona, yo les había mostrado al principio un breve repaso del sistema nervioso, que si quieren se los hago de nuevo para que se ubiquen. Ustedes tienen el sistema nervioso. Anatómicamente, se clasifica en sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal, y en sistema nervioso periférico, que son los nervios. Ahora, funcionalmente, hay otra clasificación que es la siguiente. Sistema nervioso somático
y sistema nervioso autónomo, que es el que está acá en azul. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El sistema nervioso somático implica todas las funciones que nosotros podemos controlar voluntariamente. Hablar, movernos, es algo que es voluntario. Ahora, hay un montón de funciones de nuestro cuerpo que nosotros no las podemos controlar de forma voluntaria, sino que se controlan de forma involuntaria, ¿sí? Como si fuese una computadora. ¿Cuáles son estas variables? Y son casi todos los parámetros fisiológicos. La mayoría de los parámetros fisiológicos son involuntarios. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, radio de las arteriolas, ¿sí? Son todas involuntarias que se controlan gracias al sistema nervioso autónomo. Ahora bien, ya ubicados, el sistema nervioso autónomo a su vez se vuelve a subdividir en dos ramas, que son el simpático y el parasimpático, que es lo que tienen acá abajo. Sistema nervioso autónomo simpático, sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿En qué se diferencian? Esto, si tienen ahí una hojita para anotar, sería bárbaro, para que lo tengan así a modo general. El sistema nervioso simpático típicamente se activa en las situaciones de lucha, de huida, o para mí eso es lo clásico, pero yo siempre pongo situaciones de alerta, de alarma. Ir a rendir un examen es una situación de alerta, por eso nos late rápido el corazón, tenemos la respiración rápida, transpiramos, ¿sí? Esas situaciones de estrés provocan la activación del simpático. Ahora, las situaciones de no estrés, situaciones donde yo estoy, entre comillas, tranquilo, como por ejemplo puede ser después de comer, se inhibe o se apaga el simpático y se prende el parasimpático, ¿sí? En términos generales digo esto, ¿no? Yo creo que constantemente hay un juego simpático, parasimpático, constantemente que regula nuestras funciones. Yo, por ejemplo, ahora debo tener activado el simpático, porque estoy a pleno explicando, hablando, tengo que respirar. Ahora, por ahí ustedes que están más tranquilos escuchando en sus casas, tienen más activo el parasimpático. ¿Se entiende? Porque por ahí están en una situación más relajada, yo estoy alerta a que me escriban, a que me digan algo, a prestar atención acá. Y no es que estoy en una situación de alarma, o de estrés, o de huida, o de lucha. Esos son como conceptos clásicos, y ustedes tampoco recién terminaron de comer, ¿sí? Es como una especie de equilibrio que eso permite que se mantenga en cierto modo la homeostasis. Anatómicamente son un poquito más diferentes, son diferentes el simpático y el parasimpático, pero eso lo van a ver en anatomía. A mí lo que más me importa es que entiendan lo siguiente, y esto es fundamental, esto también es fundamental. El sistema nervioso autónomo simpático, sus neuronas liberan típicamente un neurotransmisor llamado noradrenalina. Noradrenalina. El parasimpático, a diferencia, esas neuronas liberan otro neurotransmisor que se llama acetilcolina. Esta diferencia es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Y ahora, relacionando simpático y parasimpático con presión arterial, les digo lo siguiente. El sistema nervioso simpático libera un neurotransmisor llamado noradrenalina, que lo que provoca es vasoconstricción de las arteriolas.
y además produce taquicardia, aumenta el volumen sistólico. En definitiva, el simpático, por medio de la noradrenalina y por medio de la vasoconstricción, provocan aumento de la presión arterial. ¿Sí? Típica situación, yo voy a salir a correr, a hacer deporte, voy a tener activo el sistema simpático y necesito la presión arterial más alta para poder llevar sangre a todos los tejidos, o a los músculos principalmente. Como contraparte, el sistema nervioso autónomo parasimpático libera el neurotransmisor llamado acetilcolina que provoca vasodilatación de las arteriolas, además de provocar descenso de la frecuencia cardíaca y otras modificaciones. Y en definitiva lo que genera es disminución de la presión arterial. ¿Está bien? Esto es lo general que no pueden fallar en esto, ¿sí? Les vuelvo a repetir. Esto es un poco más complejo porque hay circuitos que regulan, como por ejemplo el reflejo vasoreceptor. Por ahí eso lo pueden leer ustedes o si ven el video. Yo porque no quiero seguir metiendo más conceptos. Pero esto que está acá, si este cuadrito lo saben bien, me la juego toda que no van a tener ningún inconveniente. Este cuadrito es fundamental que se lo sepan bien. La sustancia, si produce vasoconstricción o vasodilatación y en definitiva qué impacto tiene en la presión arterial. ¿Sí? A mí no me toca hacer preguntas de presión arterial para el parcial. Le toca a otro profe. Ahora, si yo tuviese que hacer preguntas de esto, yo hago en base a este cuadrito. Les hago algún jugueteo con esto. Los busco por acá. ¿Está bien? Y obviamente yo les... profe. Sí, gracias, Jonah. Y les decía que esto es recontra complejo. Regular la presión arterial no es una boludez. Es recontra complejo. Por eso vieron que las personas con hipertensión es difícil controlarlas. No es que, a ver, te apago el simpático y ya está. Hay otros mecanismos y un montón de mecanismos que están involucrados. Por ejemplo, así como tenían mecanismos nerviosos, tienen mecanismos humorales. ¿Qué significa la palabra humoral? Sustancia u hormona. Sustancia, hormona, ¿sí? Hay un montón. La que a mí me parece interesante que conozcan por lo menos ya de nombre, ¿sí? Pero les vuelvo a repetir, lo que pasa es que todavía no hemos dado riñón, entonces yo no quiero seguir enroscando. Es una sustancia llamada angiotensina 2. Angiotensina 2. Esta es una sustancia recontra importante que es liberada por el riñón, ¿sí? Por un sistema particular que está en el riñón que se llama sistema renina-angiotensina, ¿sí? Y que cuando se libera provoca vasoconstricción. Típicamente la angiotensina produce vasoconstricción y por tanto aumenta la presión arterial, ¿sí? De hecho, yo no sé si alguno de ustedes toma el Lotrial. El Lotrial actúa acá, más o menos. Creo que el Lotrial es el enalapril. Actúa acá, inhibís esta liberación. ¿Sí? El Lotrial, que es el nombre comercial, o en el Anapril, que es el nombre de bien de la sustancia, del fármaco, inhibe la producción de esta sustancia, de angiotensina 2. Y además, no solo tenemos los mecanismos nerviosos y mecanismos humorales, sino que también hay mecanismos renales, ¿sí? Fundamentalmente vinculados a la retención de sodio y agua. Yo les explico dos palabras esto porque la verdad es que no... A ver, el mecanismo subyacente sí es recontra complejo, pero lo que les quiero explicar es esto que está acá. Lo que tienen que pensar es lo siguiente. Cuanto más
volemia yo tenga, es decir, cuanto más sangre tenga yo en mi árbol circulatorio, mayor será la presión arterial. ¿Y de qué depende la cantidad de sangre que yo tenga? Fundamentalmente depende de la cantidad de agua y de sodio que yo tenga. Cuanto más retención de agua y sodio tengo, más volemia tengo y seguramente tenga mayor presión arterial. Por eso, entre comillas, porque no es tan así, lo que voy a decir es, a algunos pacientes hipertensos les dan diuréticos que son los que te hacen orinar, perder todo ese líquido de más que tenés encima, ¿sí? Pero sepan que desde el punto de vista fisiológico, la retención de agua y de sodio, ¿sí? Tener mucho agua y mucho sodio en nuestro cuerpo, hace que la presión arterial aumente, ¿sí? Y después nada más, porque acá terminó. Yo para cerrar, y ahora los escucho si tienen alguna pregunta, lo que quiero terminar de cerrar esta regulación, que es algo que hemos visto creo que en el de medio interno, en el trabajo práctico de medio interno de homeostasis. Generalmente la regulación de la presión arterial se produce de la siguiente forma. Nosotros tenemos la presión, esperen que cambio de color así se ve mejor. Color del lápiz. Nosotros tenemos, por ejemplo, una presión arterial, ¿no? Tenemos un determinado valor. El cuerpo, nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene en distintas localizaciones, ¿sí? Pero principalmente a nivel de la arteria aorta, a nivel de la carótida, a nivel de las arterias renales, no importa, no tienen que saber. Lo que tenemos son receptores, ¿sí? Imagínense, yo en la cabeza me hago como si fuesen como una camarita, como un sensor, como ustedes quieran hacer imaginar. Se llaman así, son receptores. Son estructuras receptores. Generalmente son estructuras que están constantemente sensando los niveles de presión arterial. Es como si en mi cuerpo hayan estructuras que están todo el tiempo con un aparatito midiéndome la presión arterial. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y ante cambios en la presión arterial, ante cambios de la presión arterial que son detectados por estos sensores, por estos receptores, el organismo genera una respuesta. Y esto surge un poco de la lógica. Lo que les quiero explicar es lo siguiente. ¿Cómo funciona esto? Cuando la presión arterial baja, ¿sí? Cuando la presión arterial baja, esto es detectado por estos receptores, se genera una respuesta por parte de nuestro cuerpo, y obviamente, ¿cuál es la respuesta? Aumentar la presión arterial. Y caso contrario, cuando la presión arterial es muy alta, esto es detectado por receptores de nuestro cuerpo y que dicen, che, la presión arterial está muy alta, el organismo genera una respuesta. ¿Y qué es lo que va a hacer el organismo? Va a bajar la presión arterial, ¿sí? Porque siempre lo que busca es niveles alrededor de 120 de sistólica y 80 de diastólica, en personas sanas, ¿no? ¿Se entiende cómo funciona el juego este de la regulación? Sí, decime, Marina. ¿Y esos receptores que vos nombraste recién, por ejemplo, en dónde podemos encontrarlos? Esos receptores, se los explico porque me lo preguntás, pero no es tan importante que... A ver, estaría buenísimo que lo sepan. Yo porque no les quiero seguir quemándole la cabeza. Pero estos receptores se encuentran en la pared de algunas arterias. Esperen que estoy cambiando de color y le estoy errando. Imagínate que esto es una arteria, ¿no? Yo la corto a la mitad y le veo la boquita a la arteria. Espera, lo voy a hacer más grande, así. Esta es la arteria. Y vos acá tenés la sangre. La sangre ejerce presión arterial, o sea, ejerce presión. En la pared
de algunas arterias, en la pared de algunas arterias, como por ejemplo la arteria carótida, la arteria aorta, la arteria renal. En la pared de la arteria, además de todo el músculo liso que hay como estructuras nerviosas, ¿sí?, que conectan directamente con el sistema nervioso central. ¿Cómo hacen para detectar que la presión, por ejemplo, está alta? Y esto ya es más imaginárselo. Si la presión arterial, la presión que está acá, que hace esta sangre, es muy alta, es muy grande, la arteria es como que se hincha por toda esa presión que está ejerciendo. ¿Ven que es una presión que va para allá? La arteria se hincha, la pared se estira. Ese estiramiento de la pared genera potenciales de acción en estas estructuras nerviosas que viajan directamente al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se procesa la información, llega la información de que hay una presión arterial muy alta y se genera una respuesta, como por ejemplo puede ser la activación del parasimpático para bajar los niveles de presión arterial. Están acá, esos mecanismos, estos sensores están acá, en la pared de algunas arterias, carótida, aorta, arteria renal, que se activan cuando hay un estiramiento muy grande de la pared de la arteria, producto de la gran presión arterial, y mandan potenciales de acción o mandan información directamente a la cabeza. Y la cabeza es la que genera después la respuesta a través del sistema nervioso autónomo, simpático o parasimpático. No sé si te contesté, Marina. Sí, sí, yo ahí estaba tomando nota. Entonces puse que está en la pared de algunas arterias, funcionan con potencial de acción y que, por ejemplo, están en la arteria aorta y no me acuerdo la otra más. Sí, carótida, Ahí está. riñón. Y se activan cuando vos tenés, típicamente funcionan así, ¿eh? Cuando vos tenés mucha presión arterial, esa pared se estira. Y eso Ujú. hace que ese sensor se active y genere potenciales de acción o que mande la información al sistema nervioso central. Y después el sistema nervioso responde generalmente por el sistema nervioso autónomo, por esa parte. Buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, esperen que voy a dejar de grabar.